fue una sola imagen reunir las creencias indígenas andinas y la religión cristiana. Esto lo analizaremos a través de la Virgen del Cerro de Potosí, una de las figuras más importantes del arte virreinal andino. Realizada durante el siglo XVIII, combina elementos de dos tradiciones culturales distintas, la cosmovisión andina y el cristianismo. Para entenderla, primero debemos conocer los antecedentes. Previo a la llegada de los españoles, los pueblos indígenas veneraban a la naturaleza, especialmente a las montañas o huacas, que eran consideradas como lugares sagrados. Uno de esos lugares fue el Cerro Rico de Potosí, en la actual Bolivia. Tras la conquista española y el descubrimiento de sus enormes riquezas minerales, en 1545 el cerro se convirtió en uno de los centros mineros más importantes de América. Además de dominar los territorios y los recursos, los españoles intentaron imponer la religión cristiana. Una de las estrategias más importantes fue la de asociar los elementos sagrados ya conocidos por los indígenas con figuras del cristianismo. Existen 4 lienzos conocidos del tema de la Virgen del Cerro, 3 en Bolivia y 1 en Buenos Aires, de los cuales el conservado en Potosí presenta la mayor cantidad de elementos figurativos. En cuanto a su posible función, algunos fueron exvotos encargados por familias, otros pudieron cumplir una función devocional en iglesias, mientras que otros reflejan reinterpretaciones posteriores del modelo original. La pintura presenta una característica muy particular. La Virgen aparece con un cuerpo que adopta la forma del Cerro Rico de Potosí. Solo vemos su rostro y sus manos. Sobre ella aparece la Santísima Trinidad coronándola, acompañado de los arcángeles Miguel y Rafael y diferentes símbolos religiosos. En la superficie del cerro también aparecen escenas de las actividades mineras que convirtió a Potosí en un centro económico fundamental. Se observa caminos, trabajadores, llamas y mulas cargadas de mineral. En la parte inferior de la obra se encuentran el Papa, el Rey de España y personajes indígenas, incluyendo al Inca y su heredero, quienes aparecen rindiendo homenaje a la Virgen. Un detalle que Gisbert interpreta como una representación simbólica de la conversión de los pueblos andinos al cristianismo. En el centro de estos personajes se encuentra un globo terráqueo, símbolo de la universalidad del cristianismo. Así, la imagen integra riqueza minera, poder político y orden religioso bajo la protección de la Virgen del Cerro. El Cerro de Potosí era considerado como un lugar sagrado para los pueblos andinos. Fuentes como la Carta de Pablo José Arriaga de 1599 señalan que su veneración, junto con la del Huayna Potosí, impulsó la creación de espacios sagrados como la Capilla de San Bartolomé para sustituir estos cultos. Algunos de estos textos religiosos de la época describían a María como un monte del cual surge Cristo, lo cual facilitó la identificación simbólica entre la Virgen y el Cerro Sagrado andino. Así, el Cerro Rico empezó a relacionarse con la Virgen María, figura central de la fe católica y considerada la madre protectora de la humanidad. Este proceso recibe el nombre de sincretismo religioso, es decir, la combinación de elementos de distintas tradiciones culturales y religiosas. Esto se relaciona con la forma en la que se representaba a María como reina del cielo, coronada y elevada por encima del mundo terrenal. Documentos del siglo XVII señalan que el Cerro Potosí también era llamado Coya, es decir, reina, lo que facilitó su asociación con María Reina. Así, la Virgen aparece coronada mientras adopta la forma del cerro. La obra reúne así dos tradiciones culturales, por un lado la devoción católica a la Virgen María y por el otro el respeto andino hacia las tierras y las montañas sagradas. Pero el aspecto más debatido sobre esta obra es su relación con la Pachamama, una figura central en la cosmovisión andina, entendida como la Madre Tierra, fuente de vida, fertilidad y abundancia. En este contexto, la figura de la Virgen María comienza a cumplir una función similar a la de la Pachamama. Ambas representan la maternidad, la protección y la fertilidad. La montaña sagrada asociada a la Madre Tierra comenzó a vincularse con la Virgen María, generando una imagen donde ambas ideas se fusionan. Es decir, la Virgen es el Cerro Rico y el cerro está asociado a la Pachamama. Algunos autores consideran la imagen como un claro ejemplo del sincretismo, mientras que otros la interpretan principalmente como una adaptación de tradiciones cristianas europeas relacionadas con montañas sagradas. Los diccionarios quechos de los siglos XVI y XVII no presentan a la Pachamama como una diosa consolidada de la tierra, ya que Pacha se relaciona más con tiempo, espacio o mundo, y la tierra se designa como alma. Por ello, algunos autores sostienen que su identificación como diosa de la tierra se consolidó en el periodo virreinal mediante reinterpretaciones evangelizadoras.
que la vincularon con divinidades clásicas como Telus. Un ejemplo comparativo que ayuda a entender esta asociación es el del Monte de Montserrat, en Cataluña, donde, según la tradición, fue hallada la imagen de la Virgen de Montserrat. Desde el siglo IX, este lugar se convirtió en un importante centro de peregrinación, mostrando cómo las montañas también aparecían como espacios sagrados dentro del cristianismo. Este tipo de referentes europeos muestra que la asociación entre la Virgen y las montañas no era ajena al imaginario cristiano, sino que formaba parte de una larga tradición de cultos marianos vinculados con los espacios naturales elevados. Gentile señala que en Europa y en el mundo andino las montañas eran vistas como espacios sagrados ligados a la fertilidad y a la vida. Por ello, más que una equivalencia entre la Pachamama y la Virgen del Cerro, propone una convergencia en la idea de la montaña como mediadora entre lo humano y lo sagrado. Más allá de este debate, la Virgen del Cerro sigue siendo una de las obras más representativas del arte virreinal andino, cuya importancia radica en que muestra cómo el arte fue utilizado como un medio de diálogo entre las culturas distintas en la época virreinal.